Bueno, buenas tardes. Es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Los que no conocen nuestra actividad, nos reunimos una vez por mes acá en la biblioteca del Instituto Goethe desde hace aproximadamente 4 años. Los 7 años anteriores estuvimos en el Centro Cultural de España. Hace 11 años que estamos en actividad. Y como les decía, una vez por mes nos reunimos acá para tratar cuestiones que estén vinculadas. Por un lado, perdón, la gente de este lado no tiene gripe, y hay lugar. Porque da la sensación como si estuvieran apestados, pero... bueno, la cuestión es que nos reunimos una vez por mes acá, básicamente para tratar temas que tengan que ver con problemas o cosas vinculadas a la traducción, cosas que tengan que ver con el estado de la lengua castellana y las políticas de la lengua castellana, y cosas que tienen que ver con el mundo editorial y sus pormenores que como traductores nos afectan directamente. Generalmente tratamos de hacer las cosas de la forma más informal posible. Insisto, no somos una institución. El club existe en la medida en que vienen ustedes y hay invitados. Cuando se termina esto, existimos pero en un blog que se alimenta todos los días con temas vinculados a cada uno de estos mundos que nos preocupan particularmente. Las reuniones del club se graban y eso implica que cuando ustedes después conversen o pregunten alguna cosa que esté vinculada con la idea de hacer una charla de todo esto, entre todos un diálogo a muchas voces, usen el micrófono porque si no esa parte no queda grabada, y como es mucha la gente que no viene al club físicamente pero lo ve en otras partes o del país o del exterior, es importante que hay que grabar esa cuestión. O sea, no hablen hasta no recibir el micrófono. Si hablan van a ser fulminados por un rayo del Thor. Odín si prefieren, pero Thor o Odín para el caso de lo mismo. Otra cuestión más, hemos empezado una campaña hace aproximadamente 3 semanas desaconsejando el uso del diccionario de la Real Academia por racista, por torpe, mal redactado, y aparte también por la pobreza intelectual que implica. Entonces todos los lunes estamos colgando 1 o 2 palabras explicando por qué están mal definidas, señalando las razones por las cuales no vale la pena usarlo, y ofreciendo a veces, cuando podemos, la posibilidad de indicar otros diccionarios mejores que ese. El lunes que viene, si no me equivoco, entramos en la cuarta semana. La idea es seguir con esto aproximadamente todo el año hasta que se enojen los gallegos. Que sabemos que están viendo mucho justamente eso, porque ustedes saben que normalmente las entradas se pueden medir, la cantidad de visitantes de cada lugar, etcétera, etcétera, y todos los martes, para decir después de los lunes, el número de entradas de españoles es muy alta, así que nos estamos divirtiendo mucho. Dicho esto, informo que este mes se nos juntan las actividades, porque el martes próximo tenemos la actividad de julio, aprovechando la visita de ese señor que está ahí, que es Carlos López Beltrán. Carlos es biólogo, epistemólogo, poeta y traductor mexicano, próximamente abuelo, que creo que es la parte más importante de toda la cuestión. Entonces, bueno, Carlos va a hablar justamente de un cruce vinculado a la traducción de ciencia, traducción de poesía y los puntos que tienen el contacto y demás. Más o menos es así. Gracias. Bueno, Carlos, como ya les dije, es mexicano. El martes va a estar hablando acá en el club. Les comento que el miércoles va a estar en el Instituto de Antropología dando una charla eminentemente científica. No recuerdo la hora, creo que es alrededor de las 17 o 18 horas, pero me imagino que si ustedes se fijan en la página del Instituto Argentino de Antropología van a encontrar también los datos en el caso de que quieran ir. Y llega el turno de Griselda, que Griselda, aparte de ser
traductora y de trabajar también en lenguas vivas y ser historiadora o trabajar sobre temas vinculados a traductología en general y demás, es junto con V las caras visibles del SPED, que son algo así como nuestros hermanos inteligentes y correctos respecto de las especialidades que nosotros decimos aquí. Ellos trabajan seriamente y de una perspectiva un tanto más académica y realmente bastante más seria desde hace muchos años. Hace poco festejaron el aniversario. Sí, este año son los 15 años. Los 15 años. La idea en todo caso es que ella nos va a hablar durante un rato a propósito del tema que estamos proponiendo, algo que está vinculado a la historia de la traducción en la Argentina, y después vamos a transformar esto en un diálogo. O sea, probablemente yo haga una pregunta como para romper el hielo, y después inmediatamente empiezo a elegir entre ustedes voluntarios para que sigan preguntando. Bueno, gracias por la invitación, Jorge. Hacía bastante tiempo que no venía. Además, acá esta biblioteca donde pasé cantidades enormes de horas siendo estudiante y después siendo traductora. Así que, bueno, gracias. Yo quería empezar con un caso. Vos tenés algunos añitos, así que seguramente te acordarás, como yo y algunos más, de un libro, un bestseller de los años 70, 80 también, que se llamaba El país de las sombras largas. Ahí está. Bien. Y sos una persona muy culta, así que te voy a preguntar otra cosa. ¿Vos qué pensás que ese libro puede tener en común con la filosofía de la nueva música de Adorno? No tengo la más remota idea. ¿No? ¿El traductor? Sí. Exactamente, el traductor. ¿Alguien sabe quién fue el traductor de la filosofía de la nueva música en la primera edición, ¿no? La que se publicó en Sur, la colección de estudios alemanes? ¿O bien quién tradujo El país de las sombras largas? Pero ¿esa colección no la dirigía Murena? Sí. ¿Y fue traductor Murena de alguna de esas dos obras? No. Entonces me doy por vencido. Qué rápido. Bueno, pero cuando yo diga el nombre, enseguida se van a acordar, porque es un nombre de esos que suenan mucho como traductores históricos de la Argentina, ¿no? Que es Alberto Luis Piccio. ¿Sí? Bueno, quería empezar con esta figura de este traductor, porque si uno lo busca, por ejemplo, en el Index Translationum, del 79 hasta fines de los 90, que parece que dejó de traducir, Piccio había traducido más de 140 libros de esa época, desde fines de los 70 a fines de los 90. Por ahí son menos de 140 porque hay reediciones y demás, ¿no? Y yo estuve rastreando su producción traductora, por razones que no vienen al caso, entre el año 51, que empezó a traducir, y el 68, y ahí encontré que había traducido 40 y pico de libros también, o sea que, digamos, por lo bajo, contando reediciones y demás, debe haber traducido mínimo 150 libros. Es una figura interesante, porque traducía de 4 idiomas, del inglés, del francés, del alemán y del italiano. Traducía literatura en un espectro que va desde Hans Rüsch hasta Adorno, digamos, y bueno, literatura, digamos, producción de altas cumbres, digamos, ¿no? Como la filosofía de la nueva música, pero también tradujo cantidad enorme de obras de las ciencias sociales, de filosofía, etc. Bueno, no les voy a abrumar con los nombres, pero a mí esa figura, por ejemplo, me despierta muchas preguntas. Porque él empezó a traducir en el año 51, o sea, hacia el final de lo que José Luis de Diego, por ejemplo, que estudia la historia de la edición en Argentina, considera que es el periodo de oro de la edición argentina, ¿no? Que él lo establece aproximadamente entre el 38 y el 55.
Y uno se da cuenta por el tipo de editoriales, la variedad de las editoriales para las que trabajaba, la variedad de temas y esta posibilidad de traducir literatura o no ficción, que era evidentemente un traductor profesional, ¿no? Y si uno empieza a buscar información sobre él, más que lo que tradujo, no hay nada de información, salvo que formaba parte del comité de colaboración de la revista Sur, donde tradujo algunas cosas, tradujo bastante para la editorial Sur, pero mucha información no hay. Y yo pensaba, a mí se me plantean preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es que Vixio sabía tantas lenguas? ¿No? ¿Cómo se formó Vixio? ¿Cómo llegó a la industria editorial? ¿Cómo llegó a Sur, por ejemplo, ¿no? Que no es nunca uno de los traductores mencionados cuando asociados a Sur, digamos. También pensaba, por ejemplo, firmaría contratos, podría vivir de la traducción en los años 50, en pleno auge de la industria editorial. ¿Le habrán pagado alguna regalía por ese libro que en el año 80 iba por la edición número 39, por ejemplo? Son todas preguntas que me hago que no podemos responder a menos que hagamos una pequeña investigación histórica, ¿sí? Que tendría que incluir varias cosas, trabajo de archivo, trabajo en hemeroteca, revisión de archivos personales, para buscar información, ¿no? Lucas Petersen también debería incluir uno. Bueno. Aparentemente después de los últimos 2 libros que hizo, que realmente está descubriendo cosas que... digo esto porque en la reunión pasada él hizo justamente una presentación a propósito hizo una presentación a propósito de la historia de Santiago Rueda. Bueno, Vixio trabajó para Rueda. Y bueno, justamente las listas de autores traducidos y las listas de traductores eran estremecedoras, realmente increíbles. Claro, yo pensaba, no es por ahí por Vixio en particular, sino por pensar una figura de traductor profesional en esa época. Sería interesante poder historiar esa figura porque podríamos como adquirir mucho conocimiento sobre cómo era la profesión. Es una forma de historiar la profesión. Y bueno, empecé un poco de un modo extraño porque justamente eso es algo que nosotros no estamos haciendo, no se está haciendo en la historia de la traducción, la historia de la profesión, ¿no? Y pienso que sería además un insumo importantísimo para nuestros reclamos, porque no es lo mismo reclamar sabiendo cuáles son los antecedentes que reclamar desde frente al esto es imposible porque nunca ocurrió, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sabemos nada sobre los premios en Argentina, los premios de traducción en Argentina, y estamos reclamando, por ejemplo, en el proyecto de ley, un premio de traducción. Hay y ha habido premios de traducción, pero no están historiados, o sea que no sabemos nada. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, Vixio habrá recibido algún premio por alguno de los 150 libros que tradujo, ¿no? Bueno, quería empezar por ahí porque me parece que podría interesarles a ustedes esto de la posibilidad de historiar la traducción, pero bueno, ahora voy a pasar a contar un poco qué es lo que estamos haciendo realmente o efectivamente que se está haciendo en la historia de la traducción en Argentina, ¿no? Para mí, hace aproximadamente 2 décadas que se está trabajando con la historia de la traducción y yo pienso que ahí, sobre todo en la primera década, hay 2 nombres que son insoslayables, que son Patricia Wilson y Andrea Pagne, porque no digo que no haya otra gente que haya hecho en la misma época historia de la traducción, sino que ellas son realmente muy importantes por el modo en el que han empezado a trabajar a comienzos de los años 2000, por ahí un poco antes, construyendo objetos de traducción, buscando metodologías apropiadas para trabajar esos objetos, poniendo en contacto esos objetos con la historia de la literatura, la historia de la cultura, la historia social argentina, etc., ¿no? Y sobre todo porque además trabajaron primero
con un sentido estricto de traducción, es decir, se alejaron de todos los usos metafóricos, sobre lo cual sí había ya mucha producción en la Argentina, sobre todo en el campo de la crítica literaria, ¿no? Y después trabajaron, creo, apostando mucho a dos perspectivas, una no prescriptiva, o sea, se abstuvieron siempre de juzgar si las traducciones son buenas o malas, que están estudiando, y también apostaron mucho a la explicación y tratando de dejar de lado la especulación, digamos, ¿no? Bueno, de Patricia Wilson conocen todos seguramente La Constelación del Sur, que se reeditó en 2017, tal vez menos Página Impar, que se acaba de editar en marzo de este año, salió, que es un libro que recoge trabajos más pequeños de Patricia, investigaciones más pequeñas que fue haciendo después de la tesis de doctorado, y en la parte histórica recoge bastantes trabajos que hizo entre 2004 y 2015 más o menos, ¿no? De Andrea Pañi lamentablemente no están recolectados los trabajos. Ella ha hecho una cantidad muy grande de trabajos relativamente pequeños que están dispersos en revistas académicas y en libros, pero bueno, a mí me parece, ya lo he propuesto, me parece que que habría que hacer una compilación de esos trabajos, porque eso potenciaría mucho la figura de Andrea por fuera de los estudios de traducción, donde es realmente muy conocida, pero para la gente que está fuera de los estudios de traducción no sé si es tan conocida como Patricia, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente ellas han trabajado en un contexto que no está aislado, digamos, ¿no? Que la producción de Patricia y de Andrea se inserta en la producción de los estudios latinoamericanos, en traductología en general y en historia de la traducción en particular. Y como los estudios de traducción latinoamericanos acá son poco conocidos, me parece, porque son libros que circulan poco. Quería mostrar algunos libros, si los conocen me dicen y entonces los pasamos, pero no estoy muy segura de que los conozcan. Los voy a mostrar en orden cronológico. Son todos de la primera mitad de la década del 2010, o sea, entre 2010 y 2015. El revés del tapiz es una tesis de doctorado de Gertrudis Payás, que es otra gran historiadora de la traducción, que es muy importante porque por el tipo de trabajo que ella hace tuvo que desarrollar una metodología propia y tuvo que pensar mucho sobre qué significa hacer historia de la traducción, y eso ha sido muy valioso para todos los demás que hacemos historia de la traducción. En este libro, por ejemplo, ella lo que hace es reconstruir a partir de testimonios indirectos todo lo que ha sido la práctica de traducción en la Nueva España, o sea, en el virreinato de la Nueva España, o sea, México y sus alrededores, entre comienzos del siglo XVI y comienzos del siglo XIX, sí, XIX, digo bien. Es un trabajo prácticamente arqueológico, porque casi no hay testimonios más que testimonios indirectos, o sea, ella trabaja, por ejemplo, con repertorios bibliográficos, etcétera, ¿no? Otro libro de 2011, editado por Andrea Pañi, Gertrudis Payás y Patricia Wilson, Traductores y traducciones en la historia cultural de América Latina. Se editó en México también. En este libro, en la parte histórica, también se recogen trabajos de Pañi, de Wilson, y también algunos trabajos sobre Chile, Colombia y Venezuela. Este libro, Traducción, Identidad y Nacionalismo en Latinoamérica, que es un libro de 2013, coordinado por Nayeli Castro, que es una investigadora mexicana que trabaja en la Universidad de Boston. También tiene una parte dedicada a la historia de la traducción, donde hay trabajos
de Colombia, de Venezuela, y también es interesante porque muestra un poco el trabajo que están haciendo del grupo ISTAL, que es un grupo de estudios de historia de la traducción latinoamericana de la Universidad de Montreal. Bueno, quería mostrar estos 3 libros y mostrar después algunas cosas más recientes, 2 que están editadas y otras que todavía no están editadas. Entre las cosas recientemente editadas, por ejemplo, este libro de Nayeli Castro, que es la coordinadora del libro anterior, se editó en 2018, es su tesis de doctorado, Hacerse de palabras, traducción y filosofía en México, 1940-1970. Es un trabajo donde ella rastrea lo que han hecho de producción, de traducciones, de prologación y de estudios sobre filosofía y de docencia universitaria, en su mayoría los exiliados republicanos en México, ¿no? Trabajando en la Universidad de México, en el Colegio de México, y publicando en distintas editoriales, entre ellas, por ejemplo, el Fondo de Cultura, etc. Personas como Gauss, por ejemplo, ¿no? García Vaca. Bueno, es un libro muy interesante. Y bueno, también de fines de 2018, Traductores del exilio. Tengo que leer los títulos porque algunos son muy largos. Argentinos en editoriales españolas, traducciones, escrituras por encargo y conflicto lingüístico, de Alejandrina Falcón, que es un libro donde ella rastrea, digamos, todas las tareas de traducción, pero también de reescritura y de otras formas de escritura de exiliados argentinos en Barcelona durante la última dictadura, y rastrea muy bien ahí cómo la gente, digamos, ha tenido que trabajar, ha tomado la traducción como una forma de supervivencia, ¿no? O sea, que se aleja un poco de las formas glamorosas de la traducción. Ahí hay, digamos, escritores, traductores, pero también traductores rasos y gente que ha tenido que ponerse a traducir para sobrevivir. Bueno, quería mencionar también, para terminar estos trabajos, algunos que están terminados pero no están publicados. Por ejemplo, te acordás que hace bastante tiempo presentó su tesis de doctorado Claudia Fernández Speyer acá en el club. Bueno, esa tesis está terminada sobre las traducciones las traducciones argentinas de la Divina Comedia. Después está terminada la tesis de Laura Fólica sobre la introducción de la patafísica en Argentina, que va a ser editada también. Tengo aquí el nombre y todo. Reescrituras de la espiral, la recepción de Uruguay entre Argentina y España. Bueno, y después hay un par de tesis más que están también terminadas, y quería mencionar un trabajo que se va a presentar en el seminario en el SPET en la próxima sesión, que es el trabajo de investigación de doctorado, que no está terminada todavía, de Ana Eugenia Vázquez, que ya está trabajando sobre la traducción de la circulación de literatura en francés y la traducción de literatura francesa en el romanticismo del Río de la Plata en el siglo XIX. Bueno, y mi propia investigación, que es sobre las redes intelectuales entre Argentina y Alemania, o América Latina y Alemania entre los años 50 y 70, de 1950 a 1975 más o menos, uno de cuyos resultados es la colección Estudios Alemanes, ¿no? Bueno, obviamente en este panorama yo dejé de lado a Brasil porque la verdad es que no puedo decir casi nada. Es lamentable, pero los vínculos, por lo menos desde acá, desde Buenos Aires, con la producción brasileña son muy escasos, aunque sé que trabajan mucho. Y bueno, privilegié para mostrar investigaciones que son como de largo aliento, ¿no? Casi todas son tesis de doctorado, pero también hay una serie de trabajos más pequeños hechos en otros marcos que no son de doctorado, que son interesantes de señalar. Entre ellos quería señalar, por ejemplo, los trabajos de Alejandrina Falcón sobre las traducciones en el Centro Editor de América Latina,
los trabajos de Magdalena Cámpora sobre la traducción de las colecciones de clásicos franceses, la traducción de clásicos franceses en los años 30 y 40 acá en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, se me escapan ahora otros, seguramente habrá, pero bueno. Ahí quería mostrar así como algunos dossiers que han, en los últimos años han publicado algunas de esas investigaciones. Por ejemplo, en el número, no sé si conocen la revista El Taco en la Brea, que publica la editorial, la Universidad Nacional del Litoral. Ahí en el número 5, que es de 2017, hay un dossier sobre traducción editorial, y en ese dossier hay varios trabajos publicados, el de Magdalena, uno de Alejandrina sobre el centro editor, de nuestros amigos los especialistas en ruso, también de Eugenio López Arriazu, hay un trabajo ahí sobre las traducciones de los rusos en el Centro Editor de América Latina, etc. La revista Mutatis Mutandis, que es una revista de la Universidad de Antioquia en Colombia, especializada en traductología, dedicó 3 números a la traducción en América Latina, 2 en América Latina y 1 en el Caribe. Algunas cosas que se publicaron ahí también son de corte histórico, y algunas de esas cosas, digamos, hicieron una especie de selección en este libro, los estudios de traducción en América Latina, y ahí también hay un par de trabajos recogidos sobre historia, uno de ellos de Alejandrina sobre el centro editor. Bueno, y nosotros en Lenguas, en la revista nuestra, en el año 2017, también hicimos un número especial sobre la traducción en Argentina, y ahí publicamos unos cuantos, creo que 4 trabajos históricos, uno de Uwe, por ejemplo, uno de Claudia Fernández Speyer, de Eugenio López Arriazu y Homer Lobos. Ellos están trabajando bastante tratando de reconstruir la traducción de los rusos en Argentina. Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y también publicamos que formaría parte, digamos, del corpus histórico, una entrevista que le hizo Laura Fólica a Porrúa antes de que muriera, ¿no? Bueno, como para hacer una síntesis, digamos, de lo que se puede ver en estos trabajos de historia de la traducción, obviamente hay mucho de estudiar grandes traducciones o grandes traductores. Eso es algo que es medio inevitable, ¿no? Pero lo bueno de muchos de estos trabajos que nombré es que esas grandes traducciones y grandes traductores están muy contextualizados y muy trabajados en relación con, por ejemplo, la historia literaria, la historia cultural o la historia social de la Argentina. Es una de las cosas que también hay que destacar en los trabajos de Wilson y Pani, que nos ayudaron a entender cómo hay que hacer historia de la traducción, ¿no? Contextualizando mucho para que las cosas no queden así como en el aire, ¿no? Hay trabajos sobre la traducción en el espacio universitario, por ejemplo el trabajo de Nayeli Castro, la relación entre la traducción en la academia y la traducción editorial, en este caso sobre filosofía. Igual ese es un espacio, digamos, donde hay muchísimo para hacer, porque prácticamente no hay nada hecho sobre cómo han ingresado los grandes cuerpos teóricos a nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Cómo ingresó el psicoanálisis, cómo ingresó por la vía de las traducciones, estoy diciendo, obviamente no por otras vías, pero sí qué función cumplieron las traducciones en el ingreso del psicoanálisis, en el ingreso de las teorías del derecho, por ejemplo, ¿no? Que no hay nada hecho sobre eso, de las teorías económicas. Son todas cosas que hay que estudiar. Todavía está todo muy centrado en la traducción literaria. Como traducción, para muchos es sinónimo de traducción literaria, pero para lo que es el movimiento de las ideas,
es importante la traducción literaria, obviamente, pero además hay toda una serie de otros campos donde hay que historiar esas traducciones, ¿no? También hay mucho trabajo hecho ya sobre traducciones grandes y chicas, digamos, ¿no? Traducciones sobre colecciones, antologías, o sea, dejando de lado las grandes traducciones y los grandes nombres, centrándose más bien en cómo ingresa, cómo se importa lo foráneo a través de antologías, colecciones, etc. Y muchos trabajos que estudian cómo se articula la traducción con la historia social, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la traducción en la colonia? ¿Qué pasa con la traducción en la época de los movimientos emancipatorios? Por ejemplo, ahí se está haciendo, sobre todo, hay una investigadora venezolana que trabaja sobre eso, sobre la prensa, por ejemplo, la traducción en la prensa durante la época de la emancipación, ¿no? Traducción y formación de los estados nacionales, movimientos migratorios, exilio y demás. O sea que si bien sigue habiendo como esa idea de que la traducción, historiar la traducción es historiar la traducción literaria, también se está abriendo mucho hacia las ciencias humanas y sociales, bueno, no sé si mucho, pero se está abriendo hacia las ciencias humanas y sociales y también hacia figuras y traducciones que no necesariamente son grandes, pero que nos sirven mucho para pensar, para aprender por ejemplo, sobre la profesión. Y ahí quiero destacar dos trabajos, justamente los dos más recientes que nombré. El trabajo de Alejandrina, donde ella rastrea muy bien esa traducción como ganapán, digamos, no alejada de todo lo que es el glamour intelectual, sino más bien trabajar para sobrevivir. Y también el trabajo de Nayeli Castro, donde ella, más allá de estudiar figuras como Gauss y García Vaca y demás, también trabaja o tiene un capítulo en el libro que es sobre los traductores y las traductoras, muchas traductoras mujeres que no han acumulado prestigio como traductores y traductoras de filosofía porque no produjeron nada más allá de sus traducciones, ¿sí? O no fueron profesores o profesoras universitarios. Ella, retomando una distinción que hace un traductólogo austríaco, Erich Prunsch, lo llama los traductores paria, ¿no? O los traductores, dice, entre bastidores. Me parece que justamente esto que se está abriendo en estos trabajos hacia esas figuras es un buen indicio para pensar en que a partir de ahí se podría empezar a historiar la profesión, ¿no? O sea, para volver al tema Bixio, por ejemplo, ¿no? Figuras que no tienen más producción que la producción traductiva, pero que no necesariamente por eso habría que dejar de estudiarlo, ¿no? Y cierro ya. Quería cerrar con un ejemplo porque me imagino que esto te va a gustar, porque todo lo que sea crítica de los españoles a vos te gusta, así que lo preparé especialmente. Te agradezco. Bueno, supongo que conocen este diccionario. Disculpen las fotos, pero me agarró el cierre de Lenguas Vivas y no pude volver a hacer fotos, no pude volver a la biblioteca de lenguas a hacer fotos. Las fotos es lo que me había salido mal, así que acá se ve la portada mejor. El Diccionario Histórico de la Traducción en Hispanoamérica, que dirigieron Lafarga y Pegenaute, y se publicó en Frankfurt, en Madrid, en 2013, y es un diccionario pensado, planeado, hecho en España con, colaboración latinoamericana. Como no hay prácticamente nada, me parece que es interesante conocer estas obras de referencia, ¿no? Y bueno, entonces quería mostrarles lo que hay sobre Argentina. Si uno va al índice por ámbitos,
y busca Argentina, ve que lo que hay es una entrada principal sobre Argentina, una entrada sobre Sur, sobre la revista, y toda una serie de nombres que si los analizamos un poco mejor vamos a ver que hay un núcleo duro ahí de traductores que son todos traductores de Sur, ¿no? Por ejemplo, Bianco, Borges, Girri, Murena, las dos hermanas Ocampo, Pesoni, ¿no? Después hay algunos nombres del siglo XIX, pocos: Belgrano, Moreno, Sarmiento, Mitre, y algunos nombres aislados, más aislados, digamos, Aguirre, no sé, estoy viendo ahora. Bueno, y digamos la figura medio friki, Salas Subirats, con su defensor ilustre Saer, ¿no? Bueno, y si uno analiza en realidad esto, sin necesidad de entrar a leer, que se puede entrar a leer también el artículo sobre Argentina, que más o menos es el que arma esta selección, digamos, es evidente que es una selección hecha en clave crítica literaria argentina. O sea, está hecha desde el pensamiento de la traducción es igual a traducción literaria, y ahí el centro es Sur, y después hay, bueno, recuperan algunos nombres del siglo XIX y algunos nombres del siglo XX, y ya está, ¿no? Por ejemplo, de todos estos nombres hay uno solo que es de un traductor no literario, que es Murena. Los demás son todos traductores literarios con predominio además de los hombres. Hay solo 3 mujeres mencionadas aquí, ¿no? Bueno, como yo trabajo sobre Murena y sobre Murena traductor, y además Murena es el único que no es traductor literario acá, aunque es escritor, entonces me fui a ver la entrada sobre Murena. ¿Y qué encuentra uno ahí en la entrada sobre Murena? Son 3 columnas y media más o menos. Un tercio de las columnas está dedicado, el primero, está dedicado a la enumeración de la obra original de Murena. Murena como escritor, o sea, sus principales libros de ensayo, las principales novelas, los principales libros de poesía de Murena. Después pasa a las traducciones. Bueno, primero por supuesto lo presenta como el traductor de Benjamin al español y el introductor de la Escuela de Frankfurt en Argentina, que ya es como casi una construcción, un locus, digamos, ¿no? Y bueno, de todas las traducciones de Murena solamente menciona los ensayos escogidos de Benjamin y la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, en ese orden, que en realidad es inverso. Y se dedica a hacer el análisis de la tarea del traductor en relación con la producción propia de Murena sobre la traducción, o sea, con las especulaciones propias de Murena sobre la traducción, y liga su figura a la figura de Benjamin. Obviamente es un posible recorrido de la trayectoria de Murena. Es un recorrido muy corto. Bueno, pero es una entrada de un diccionario, ¿no? Es una obra de referencia. Es un diccionario que tiene, admitámoslo, un nivel de, ¿cómo decir? Un nivel de estupidez bastante grande. Y al mismo tiempo una cortedad de miras realmente asombrosa, porque digamos, si yo tengo que pensar en traductores argentinos y pongo a Borges, a Bianco o a Cortázar o las hermanas Ocampo como ejemplo de traductores, digamos, está bien, pero digamos... Bueno, es un diccionario. ¿A quién le informa? Claro, yo preferiría no entrar en todo lo que falta, ¿no? Como tópicos y como nombres, ¿no? Sería imposible. Prefiero analizar lo que hay, porque si no, además siempre es una cuestión medio personal de qué hacer entrar y qué no hacer entrar, ¿no? Vos sos la académica, yo puedo decir que es una porquería. Okay. Bueno,
decía, y con esto ya casi termino, obviamente es un recorrido posible, pero no sé si es un recorrido posible de Murena traductor, ¿no? Es un recorrido posible de Murena autor, Murena escritor, y además filtrado, digamos, por el interés de la crítica literaria argentina. ¿Qué le interesa a la crítica literaria argentina de Murena? Su traducción, como traductor, su traducción de Benjamin. Menciona también la traducción porque hay que justificar que es introductor de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces menciona también la traducción de la dialéctica del iluminismo. Pero bueno, nada más. Entonces, uno incluso se ve que es el interés de la crítica literaria argentina en el hecho de que no rescata ni siquiera las otras traducciones literarias de Murena en los estudios alemanes. Primero quiero decir que Murena tradujo 11 libros en esa colección, 6 de los cuales los tradujo en colaboración con otro que no ranquea, por supuesto, para entrar al diccionario de Pegenaute y Lafarga, que es David Fogelman, ¿no? Que además al que le debemos un par de traducciones de Kafka, por ejemplo, ¿no? Pero además, como decía, él tradujo también dentro de los estudios alemanes un libro de Walser sobre Kafka, un libro de artículos de crítica literaria y de crítica y teoría literaria de Peter Sondy. Bueno, como eso no interesa, tampoco ingresa como información. Lo quería traer a colación porque me parece que ahí es donde se puede ver por qué somos nosotros los que tenemos que hacer la historia de la traducción. Porque si dejamos que la historia de la traducción la hagan los que hacen historia literaria o historia de la edición o historia de los intelectuales, hay un montón de cosas que no registran porque no les interesan. Y yo, por ejemplo, me hago preguntas con respecto a Murena, como me hice, y ahora ya las puedo ir contestando, como, ¿había traducido algo antes de traducir a Benjamin? ¿O Benjamin fue su primera traducción? ¿No? ¿Qué función tiene, por ejemplo, la traducción en Murena en relación con su trayectoria intelectual? Murena no venía de la clase alta, de la oligarquía liberal, y terminó en Sur. ¿Cómo terminó en Sur Murena? ¿Tiene algo que ver la traducción con su entrada a Sur, por ejemplo? Son todas preguntas que uno se puede hacer si está pensando en la trayectoria de un traductor, ¿no? Y que no necesariamente se hace si se está pensando en la trayectoria de alguien que en realidad es autor y se está privilegiando su obra original, entre comillas, por oposición a su obra traductiva, ¿no? Bueno, y creo que dejo acá, pero creo que ahí se puede volver sobre estas figuras, no Murena el traductor de Benjamin, sino Murena traductor, como Pixio traductor. ¿Qué podemos aprender para la historia de nuestra profesión, por ejemplo, a partir de esas figuras, ¿no? Bueno, así que esto más o menos. Bueno, la verdad que son muchísimos los temas que surgen a partir de cada de ellos. Te hago una brevísima enumeración de cosas que se me ocurrieron mientras iba charlando. Yo me acuerdo que yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras en el año 76, y lo que existía muchísimo en ese entonces era en la oficina de publicaciones una cantidad enorme de traducciones hechas por profesores que no habían ido a libros. Recuerdo traducciones de la década del 50 y 60, por ejemplo, de Ilse Brugger, o traducciones hechas por Modern que nunca pasaron a ser libros, etcétera, etcétera. E incluso, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que me había llamado mucho la atención, fragmentos de literatura anglosajona, que nada que ver con Borges, sino de otros profesores, la saga del Rey Harald y cosas por el estilo que estaban ahí. Otro ejemplo también que tiene que ver con la mudanza de la biblioteca de Filosofía y Letras al edificio de Puan. Hasta ese entonces la dirigía Urukua, y cuando se hizo la mudanza aparecieron montones de incunables, muchos de los cuales nunca habían sido traducidos al castellano.
Iburúcua hizo hacer aproximadamente unas 50 traducciones con alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que se habían doctorado con él o que estaban trabajando con él, de libros absolutamente imposibles, una historia de Inglaterra del siglo XIV, etcétera, etcétera. Son libros que se terminaron saldando a lo que serían 25 pesos actuales y que estaban en pilas, en Puan, y que uno los podía comprar en la oficina de publicaciones. Eso por un lado. Otra cosa que se me ocurrió con lo que vos estabas diciendo, el tipo de estudios que ustedes están planteando tienen en las puertas otro tipo de estudios que unen, si querés, la historia cultural argentina muy profundamente. Pienso en un libro como el de Adolfo Prieto, el de los viajeros ingleses como principio de la literatura argentina, un libro que es absolutamente extraordinario, en donde se cuenta que el sistema de descripción de la naturaleza de Humboldt había sido aplicado en el romanticismo inglés para la descripción de todo tipo de naturalezas, y lo que hace Prieto es justamente rastrear en Echeverría, Sarmiento y en todos los escritores argentinos de la primera mitad del siglo XIX dónde están las marcas de esas traducciones de Humboldt y demás. Y luego una cosa que siempre salió varias veces acá en el club y que me pareció que es un tema muy rico, y es justamente cuándo o en qué momento empieza a percibirse a la traducción de un país como parte de la literatura de un país. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que es un ejemplo que viene de la poesía. En la década del 40, durante el neorromanticismo, los dos autores más traducidos y más influyentes sobre la poesía argentina fueron, por un lado, Rilke y por el otro lado Oskar Bradislav de Ludwig Miloš, el poeta lituano que escribía en francés. Los jóvenes poetas de ese entonces copiaron de a centenares las traducciones que existían en ese momento, tanto de Rilke como de Miloš. ¿Y en qué medida esas primeras traducciones de Miloš al castellano de Argentina marcaron absolutamente la poesía o un sector importante de la poesía de una época, y por qué no pensarlas entonces también como parte de la literatura nacional? Digamos, todos estos temas me da la sensación que tienen un origen común en el tipo de trabajo que ustedes están haciendo. La pregunta es, ¿cómo se le enseña a la gente que está trabajando con ustedes a trabajar sobre estos temas? Sí, qué pregunta. Acá en realidad la que sabe de didáctica es ella. Bueno, no. Sí, en general la gente con la que trabajamos nosotros está siempre también estudiando otra cosa, ¿no? Eso es bastante común, ya de nosotros, mi generación y mis colegas, casi todos tenemos doble titulación o tienen algunos una maestría hecha en otra cosa, etcétera. Siempre hay como una combinación de estudios, ¿no? Porque en realidad si no es muy difícil reponer toda la parte cultural para trabajar, digamos, ¿no? Pero de todos modos también nosotros nos apoyamos mucho en los trabajos hechos en otras disciplinas. O sea, sería muy difícil para nosotros hacer historia de la traducción si no nos apoyáramos en lo que se hace en historia intelectual, historia de la edición, historia literaria, historia social, etc., ¿no? Entonces por ahí es más acompañar a la gente a que encuentre esos materiales y se ponga a trabajar y a leer, que enseñarle esas cosas, ¿no? O sea, el trabajo es bastante abierto hacia el trabajo de otras disciplinas, porque si no, solamente desde adentro de la traductología es difícil de trabajar. Creo que justamente la riqueza de los trabajos de Andrea Pagni o de Patricia Wilson está en que ellas trabajaron lo que te decía en la exposición de la contextualización, el haber trabajado tanto con la serie literaria, la serie histórica, la serie política, etcétera, ¿no? Que
Bueno, y eso obviamente en parte lo conseguís, no sé si lo conseguís siendo solo traductor, ¿no? O sea, habiéndote formado solo como traductor, pero también lo haces en parte porque te formaste también en alguna otra disciplina y en parte también porque hay mucha producción de otros ámbitos en las que uno se apoya para trabajar, ¿no? Y la otra cosa que quería preguntarte, que también está ligada a vos, señalaste en otras disciplinas que no están vinculadas necesariamente con las humanidades, en el sentido en que digamos, lo más difundido de las humanidades, que también tenían una historia en particular. Yo recuerdo un ejemplo muy simple, en el caso de la antropología o en el caso de la arqueología, muchas cátedras traducen textos que en última instancia no están disponibles en el mercado y que en algún momento lo estarán, salvando las distancias. Es un poco también lo mismo que hizo en su momento Beatriz Sago, el Punto de Vista, con una cantidad de pensadores marxistas ingleses, o sea que los terminaron imponiendo a fuerza de publicar artículos sobre ellos y demás. Traducciones, entrevistas, por ejemplo, el Punto de Vista, ¿no? ¿En qué medida, digamos, en qué medida el tipo de traductor que se forma en la Argentina hoy en día tiende a abarcar esos otros campos y no necesariamente el de la traducción literaria o filosófica o de las ciencias sociales, digamos, en el sentido, ¿cómo podría decirlo?, más laxo para... ¿El traductor o el que está trabajando en historia de la traducción? El que está trabajando en historia de la traducción, que me imagino que también debe tener conocimientos de traducción para poder trabajar sobre eso. Sí, claro, sí, creo que es como la especificidad nuestra, ¿no? Trabajar la historia de la traducción desde la formación como traductores y traductólogos es como lo que hace la diferencia. No sé claro, si entendí bien la pregunta. No, por ejemplo, hace unos años tuvimos a Korenblit acá y él nos comentaba justamente que la ciencia se hacía directamente en sí, inglés. Me acuerdo porque fue una de las veces que viniste, que la ciencia se hachía directamente en inglés. Y entonces cuando hablábamos de la traducción, él hablaba, bueno, de vez en cuando hay artículos de traducción, pero son intracátedras, y que en todo caso un artículo o un texto pasa de una generación a la otra, pero no se materializa necesariamente en un libro, etcétera, etcétera. Dada lo lejano que parece todo eso, ¿existe gente acá que esté trabajando sobre ese tipo de materiales? Estudiando ese tipo de cosas. Sí, supongo que por lo menos sé de algún proyecto que hubo de estudiar justamente lo del punto de vista, ¿no? El ingreso de determinadas corrientes de crítica o teoría literaria o cultural a partir de las traducciones y en las entrevistas y demás. Después, en el área de las ciencias humanas y sociales, no sé si están trabajando sobre... No conozco todos los que están trabajando por ahí. A lo mejor hay alguien que está trabajando sobre, por ejemplo, la circulación de materiales de cátedra, ¿no? Que es, bueno, es un trabajo también para reconstruir la historia de la academia. Claro. Pero no sé, entre nosotros, que yo sepa, no hay nadie que esté trabajando eso, no sé, Gaby, si te acuerdas de alguien. Cuando decís entre nosotros, te estás refiriendo al ámbito de... A la gente del, sí, los que estamos nucleados más o menos en torno al SPET, ¿no? ¿Sabés que efectivamente en el país haya otra gente trabajando? Pienso, por ejemplo, en Santiago Venturini, que está trabajando sobre... Sí, claro, Santiago trabaja, está medio solito allá en la Universidad del Litoral, pero sí, él está trabajó mucho sobre editoriales pequeñas. Después de su tesis de doctorado trabajó bastante sobre editoriales pequeñas. No sé si está haciendo trabajos históricos. Bueno, pero hay cada vez más maestrías y esas cosas, y supongo que en los trabajos de maestría debe aparecer también. Bueno, igual se hace mucho comparatismo ahí en las
maestrías, ¿no? Pero supongo que habrá trabajos de corte histórico también, que a mí se me escapan. Yo conozco, digamos, más, obviamente los trabajos que estamos haciendo nosotras, y también aquellos de la red latinoamericana de la que formamos parte, ¿no? El seminario forma parte de RELAETI, que es la red latinoamericana de estudios de traducción e interpretación, y bueno, es como más fácil de ver esos trabajos que por ahí ver qué están haciendo en la Universidad de Buenos Aires. Tengo una última pregunta antes de pasar la pelota al público, y es, vos mencionaste al principio también algo que tenía que ver con las cuestiones vinculadas al oficio propiamente dicho, a la profesión de traductor y demás. ¿Qué conclusiones, a qué conclusiones, por lo menos vos en lo particular, estás llegando por el tipo de trabajo que estás haciendo respecto de esas condiciones de trabajo de los traductores? En el caso de mi investigación particular, es un caso atípico porque la colección de estudios alemanes es una colección que fue financiada por Alemania, ¿no? Entonces, lo que ellos cobraban no me permite inferir, más allá de la felicidad que les daba cobrar en marcos, no me permite inferir mucho sobre la situación del traductor que trabajaba para las editoriales. Eso no lo puedo saber. Creo que es todo trabajo que hay que hacer. A mí me interesa mucho, pienso que hay que hacerlo, y está bien que tenemos serias dificultades en Argentina por el estado de los archivos, ¿no? O sea, prácticamente no hay editoriales que hayan guardado sus archivos. Las editoriales fueron, al ir siendo vendidas, fueron desapareciendo los archivos. Yo estuve tratando de rastrear los archivos de algunas editoriales junto con una colega alemana que estaba interesada en eso, y bueno, no, es muy difícil. De todos modos, se puede hacer mucho trabajo de archivo que no sea necesariamente de las editoriales. Si estuvieran los archivos de las editoriales sería maravilloso para reconstruir las condiciones materiales de la profesión. Viendo en archivos alemanes, por ejemplo, correspondencia entre editores y traductores, uno ve cuánto se puede reconstruir. No solamente de las condiciones materiales, de cómo discutir, o sea, cosas como cuáles eran las tarifas, cómo discutían los contratos, cómo discutían la situación de dónde ponían el nombre, cómo discutían con los editores las intervenciones de los editores. Bueno, lo que todos nosotros sabemos, que es lo que hacemos todo el tiempo como traductores, pero digamos testimoniado respecto de, por ejemplo, la década del 60 a la década del 70. Y también se puede reconstruir mucho de lo que es como la sociabilidad de los traductores, cosa que tampoco hay mucho trabajado. Por ejemplo, ¿qué leen los traductores? ¿No? No solamente qué se formaron, sino con quiénes se vinculan, cómo se formaron, pero también con quiénes se vinculan, qué leen mientras traducen. Y eso, por ejemplo, en los archivos alemanes se puede ver muy bien por los libros que piden en las editoriales en las que trabajan, ¿no? Para las que trabajan, y también por las discusiones o las charlas o los intercambios con los editores sobre otros libros, etcétera, ¿no? Pienso que no sé, hay que armar investigaciones para hacer esos trabajos, porque creo que son muy interesantes y son muy importantes para recuperar la historia de la profesión, ¿no? No te puedo decir ahora nada porque, digamos, no conozco trabajos hechos sobre las condiciones reales de traducción de los traductores en la Argentina, digamos, en perspectiva histórica, pero pienso que es un trabajo que hay que hacer. Bueno, llega el momento donde ustedes pueden, deben, y les exigimos que pregunten o que comenten alguna cosa en relación con todo lo que escucharon. Esperar a recibir el micrófono acá. Bueno, hola, mi nombre es Gaby Villalba, trabajo
trabajo en lenguas con Grisela en un poco investigar y enseñar a traducir, y respecto de lo que decían de formar investigadores dentro de las carreras de traducción, gracias a que hubo transformaciones de planes de estudios en las lenguas vivas que condujo acá la profesora junto con Patricia Wilson, las carreras tienen una orientación más orientada y enfocada hacia la investigación. Y en algunas carreras, como en el traductorado de francés, estamos además haciendo una aplicación al interior de las materias que sea, digamos, las materias ahora son todas con una orientación sociohistorizante, todas las materias de traducción, a lo que se le suma la materia de estudios de traducción y un seminario de investigación. Entonces, la cuestión está de tener una doble formación, por ahí vale más para nosotras, que tuvimos otra formación previa a nuestra generación, como Griselda o Martina Fernández Colcuch, o digamos, o yo, o Laura Fólica. Entonces esa doble... Sí, es cierto. Esa doble formación nos sirvió, pero fue muy fuerte la formación como traductoras en las lenguas vivas. Y a partir de que hay estos nuevos planes, están empezando a surgir pequeñas investigaciones de parte de traductores, que es su primera carrera, el traductorado. A partir de que tenemos una materia teórica fuerte y un seminario de investigación. Dentro de lo que es el traductorado en francés, por una decisión política de las profesoras que lo conformamos, hay también un enfoque dentro de todas las materias. Tratamos de que haya espíritu crítico, de que se piense cada una de las materias, incluso traducción audiovisual, interpretación, traducción literaria. Todas esas materias ya tienen una manera de pensarse como objeto de estudio que es crítico y se piensa como socio-historizante, ¿no? Acá, por ejemplo, está Nicole, que trabaja acá en el Goethe, que es graduada ya con habiendo hecho una investigación, ¿no? Por decir un ejemplo, o Florencia, ¿no? Sí, viste, yo te dije que la que sabe de didáctica es ella. Hay un tema, aprovecho para ponerlo, que a mí me llamó la atención. Evidentemente, cuando se investiga, se está investigando sobre evidencias que hayan quedado, y hay evidencias que no son tan evidentes. Esto lo puedo decir por una cuestión muy concreta. Recuerdo haber leído una vez un artículo sobre la política de traducciones en Diario de Poesía, hecho por no voy a mencionar la persona, pero hecho por una persona supuestamente seria. Las razones o las hipótesis a las que llegaba eran tan ridículas. Básicamente eran ridículas porque solamente se fijaba en el papel escrito, pero no había hablado con ninguno de los traductores, todos vivos, vinculados a todo ese tipo de cuestiones. Yo entiendo que hay momentos en los cuales eso no se puede hacer, pero hay momentos en los cuales es perfectamente posible establecer una reconstrucción justamente de ese elemento, el elemento que tiene que ver con las evidencias no escritas, pero que forman parte de la memoria colectiva de una publicación, una editorial o de un traductor individual y demás. ¿En qué medida ustedes alientan ese tipo de trabajo también? Es pregunta sin ningún tipo de... No sé de qué artículo estamos hablando. Creo sospechar cuál es, pero no nos podemos hacer responsables, creo. No. Pero lo que sí alentamos es la severidad, la severidad más absoluta, y somos muy exigentes, en la delimitación del objeto de estudio y en el método que se propone para observarlo y para investigarlo. Eso es una construcción, digamos, en ciencias sociales, eso es una construcción que es relativa, subjetiva, también en un punto, pero que tiene sus reglas para verificar el método, ¿no? Tratamos de trabajar en eso. Y algo muy interesante es que estos chicos que se van recibiendo tienen intereses que también
desbordan lo que nosotros podemos imaginar como objetos de estudio. Entonces, ellos tienen intereses que tienen que ver con género y traducción, con políticas del lenguaje, con... ¿qué más? Han salido temas muy interesantes que yo no me podría haber imaginado, ¿no? O articulaciones entre la pedagogía de Freire con la didáctica de la traducción, por ejemplo. Entonces, esas cosas son creativas y hay que acompañarlas para ver cómo pueden articular y pensar sus métodos y delimitar sus objetos, o militancia y traducción, ¿no? Sí, igualmente ese ya es un panorama más amplio que, digamos, incluye, pero es más amplio que a lo que yo me refería, que es la historia de la traducción, ¿no? Que por ahí es dentro de los estudios de traducción, de las investigaciones sobre traducción, es un campo más pequeño, ¿no? Y no sé hasta qué punto está muy trabajado en los seminarios de investigación. No lo sé eso realmente. Sí, no, digamos, la pregunta la hacía también un poco a partir de lo que decía Griselda, que hay, digamos, vos comentabas que no sabías en un principio cómo había llegado Murena, cuál había sido la cuestión, etcétera, etcétera. Sí. Y doy un ejemplo muy simple, que no tiene que ver directamente con la traducción, pero que tiene que ver con estas cuestiones particulares. Recuerdo haber hablado con Joaquín Januzzi, que durante una época, su primer libro lo publicó en Sur, y aparte no solamente lo publicó en Sur, sino que durante por lo menos 3 años él fue un articulista de Sur. Era el hijo de un marmolero, y no solamente el hijo de un marmolero, sino que estaba completamente ajeno a todo el ámbito de la cultura. Pero había sido compañero en la secundaria de Wilcock. Y Wilcock lo llevó a Sur, donde le presentó a Murena, y Murena escribió la portadilla del primer libro de Januzzi. Entonces, cuando vos empezás a juntar esos nombres, Januzzi, Murena, Wilcock, son 3 nombres que no habría forma en la historia cultural de vincular si no fuera a ser por el relato de alguno de ellos, claro, 3. O por archivo, digamos. Muchas veces, o sea, obviamente los investigadores trabajan mucho con entrevista. Vos tenés que chequear la información y además tenés que cruzarla, tenés que cruzar distintos tipos de documentación, porque todos sabemos que las entrevistas, sobre todo cuando son sobre cosas que han pasado hace mucho tiempo, esa información siempre hay que cruzarla con otras fuentes porque hay mucho sesgo, digamos, ¿no? Pero bueno, las entrevistas son uno de los elementos, una de las fuentes para hacer historia de la traducción. Pero después hay todo tipo de trabajo de archivo, desde hemeroteca, pasando por correspondencias, todo lo que es, bueno, ya diarios, no sé, y encontrarse en los lugares más insólitos, por ahí información que no estabas esperando encontrar en un lugar, la encontrás porque hay un comentario que eso te ratifica o te problematiza una información que encontraste en otro lugar, etc. Es un poco una tarea de detective, digamos, ¿no? ¿Quién más? Sí. Hola, Griselda. Vos mencionaste a Vixio y me interesa porque yo ahora estoy trabajando un poco con el fantasma de Vixio, porque él fue el segundo traductor para Sur de Beckett. El primero fue Bianco, como Malón muere en el 58, y Molloy se publica en el 61 con traducción de Vixio. En el 61 también es el año que Bianco se va de Sur, pero igual no era raro en Sur que cambiaran de traductor para el mismo autor. Y traté de rastrear algo sobre él y mucho, no llegué muy lejos tampoco. Más allá, creo, del dato de que Luigi Tarroni en algún momento jugó con la idea
de contratar a la hija de Vixio para ver si había heredado el talento traductoril de Roberto. Ah, pero ese es Roberto, claro, que no es Alberto. Ah, yo escuché a Roberto, así que... No, y, bueno, tenés la que también de... es traductor. Sí, claro. No sé si son hermanos. ¿No? Ni siquiera querías saber si tenías algún dato sobre Vixio o los Vixios. No. ¿No? No, aparte, a ver, lo puse como un ejemplo porque me llamó la atención. En realidad, dentro de mi propia investigación, Vixio prácticamente es una figura muy lateral porque traduce un solo libro para la colección, pero en realidad yo me topé con él porque traté de rastrear en qué condiciones llegan esos traductores a la colección de estudios alemanes. Entonces me puse a ver todos ellos qué antecedentes tenían como traductores, ¿no? Y me quedé muy impresionada con la producción de Vixio y también con la falta de información. Es decir, no hay ni un artículo de Wikipedia, no sé ni cuándo nació Vixio, ¿sí? Ni sé si está vivo o muerto. Bueno, pero justamente nosotros en el club durante unos años mantuvimos en los primeros años en el blog un ítem que era recuerdo de un traductor. Entonces lo que hacíamos era tratar de identificar al traductor, poner una fotografía y sumar a la fotografía todo lo que el traductor hubiera traducido. Hay algunos casos prodigiosos, hay casos de pocos libros, pero... Y por ejemplo, nos tocó un problema gigantesco que fue que no encontramos una sola foto de Patricio Canto. Ah, miramos, claro. Y tradujo montones de libros y no encontramos ni una sola foto en ningún lado. No existen fotos a las cuales uno haya podido acceder. No es que buscamos solamente por internet, fuimos a bibliotecas. No hubo caso. Claro, porque es siempre así, cuando el traductor juntó prestigio en otro ámbito, por ejemplo porque es poeta o porque es escritor en general o porque es un intelectual o un científico o un filósofo. Un presidente, en el caso de Mitre. O en el caso de Mitre, claro. Ahí encontrás información, porque en realidad es como que transfiere a su tarea de traductor todo el prestigio que adquirió en otro ámbito. Pero el que es el traductor raso, digamos, ¿no? El que solo traduce, de ese es absolutamente, o esa, peor si es mujer, muy difícil de encontrar información, ¿no? Incluso es difícil también, que esto no lo había mencionado antes, es difícil reconstruir la obra traductiva porque en los catálogos de las bibliotecas no siempre, ahora sí ha mejorado mucho, pero antes no siempre se introducía el nombre del traductor como autor secundario, entonces ni siquiera, bueno, el Index Translationum es un índice incompleto porque no depende de si las bibliotecas de los países envían la información o no la envían. Entonces, digamos, para reconstruir la obra traductiva de un traductor tenés que cruzar muchos catálogos de bibliotecas. O sea, hasta para eso es difícil, ¿no? O sea, hasta eso, reconstruir qué tradujo cada uno es una tarea. Bueno, ahí hay un proyecto interesante. Sería muy bueno poder tener un índice, por ejemplo, de todos los traductores. Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Bueno, los directores del proyecto este del diccionario hispanoamericano tienen una página web, no sé si lo conoces a eso, tienen una... esto te va a enojar, pero bueno, en la página Cervantes Virtual tienen un sitio donde hay bastante información que van juntando con textos, traducciones, presentaciones, o sea, traducciones que por ahí no se consiguen mucho, con una presentación, una semblanza del traductor, y a veces también si hay trabajos del traductor sobre la traducción también incorporados. Y después el grupo este que nombré de STAL,
que trabajan en la Universidad de Montreal habían empezado en su momento a armar una especie de base de datos de los traductores latinoamericanos, pero eso lo han abandonado. Empezaron con mucho respeto y quedó todo ahí. Sí, tener una base de datos de traductores sería algo muy importante. Sí. Hola, gracias por esa charla tan interesante. Mencionabas, y me interesó mucho esa mención, que digamos, ustedes trabajan en consonancia, en relación, en cercanía con otras disciplinas, historia cultural, historia de la edición, historia, mencionaste alguna. Y bueno, la pregunta que yo me hago, y no sé si es muy clara, pero intentaré formularla, es, tomando por ejemplo el ejemplo que mencionaba Jorge, de unas traducciones específicas de Milós y de Rilke, como momentos claves, digamos, contingencias que después marcaron desarrollos poéticos y me imagino que hasta culturales importantes. La pregunta es si ustedes se interesan o han explorado un poco la dinámica, digamos, de las traducciones como factor cultural. Es decir, ¿qué es lo que, o sea, por qué de pronto ciertos autores son traducidos? Digo, en México te puedo decir que es claro, las inmigraciones han sido determinantes, tú lo sabes mejor que yo quizá, para que de pronto llegue toda una oleada de personas con una serie de intereses, cosas que ya han traducido, que están traduciendo. Cuando llegaron los españoles, llegó la filosofía alemana. Cuando llegaron los argentinos, llegó mucho del psicoanálisis que no había llegado y algunas cosas de otras, de ciencias que no se cultivaban, se tradujeron por estas personas. Entonces ahí hay un motor cultural, ¿no?, en la traducción y al mismo tiempo me imagino que hay también la misma traducción es no solo origen de cosas, sino es afectada por revoluciones o por... Entonces, ese tipo de preguntas, digamos, de cómo la traducción activa o es movilizada por fuerzas externas. Sí, pienso que es una de las cosas que más interesa, ¿no?, de estudiar, de hacer historia de la traducción. De hecho, bueno, en la cuestión del exilio hay como diversos modos de encararlo. Yo algunas cosas mencioné, por ejemplo, la función de la traducción en determinados momentos, ¿no? La traducción en la época de la emancipación, la traducción en la época de la formación de lectores, de la formación del Estado Nacional y la constitución de un público lector, etc. La cuestión del exilio es fundamental, porque lo que está tan atravesada la traducción por el exilio, en todo sentido, bueno, en ese sentido el libro de Alejandrina es clarísimo, y el libro de Nayeli Castro sobre la traducción filosófica en México también, ¿no?, porque trabajan justo con como dos núcleos de exilio. En mi caso, por ejemplo, yo me encontré con algo que no pensaba en mi propia investigación que iba a encontrar, que es el papel fundamental que tuvieron los exiliados alemanes que vinieron huyendo del nazismo y que terminaron en Argentina o en Chile, en el momento de reconstrucción de los años 50 de las relaciones culturales entre América Latina y Alemania, por ejemplo, porque empezaron a viajar para un lado y para el otro, a llevar y traer todos los contactos que tenían. Y por ejemplo, muchas traducciones, de hecho, en parte los estudios alemanes son una consecuencia indirecta de ese movimiento
producidos por exiliados, ¿no? Que cuando volvieron a Alemania después de la guerra, o a Europa, porque algunos de ellos no volvieron a Alemania, empezaron a armar redes para contactar a digamos, a los que habían sido sus interlocutores acá en América Latina con la intelectualidad alemana, por ejemplo, ¿no? O sea, el exilio es muy variado el modo en que influye sobre la traducción. Y después está la otra, ¿no? La traducción desde el exilio, o sea, la traducción producida desde el exilio, etc. Sí, creo que una de las tareas de la historia de la traducción es justamente encontrar esos factores donde la traducción tiene una funcionalidad muy importante en la historia cultural de un país o de una región, etc. Hay algo que me parece que quizás lo que estás diciendo lo hace más evidente. En realidad son dos cosas. Cuando se trata, por ejemplo, de lenguas que no tienen una influencia muy grande en otro país, pienso en un caso particular. Por ejemplo, en este momento hay no menos de 4 muy buenos traductores del holandés, mejor dicho, del neerlandés al castellano. Gente que estuvo exiliada en Holanda, o gente que tuvo, como el caso de Jan de Jager, padres holandeses, vivió y se educó en la Argentina hasta que decidió volver a Holanda y hacer su carrera como traductor del holandés al castellano, etcétera, etcétera. Ahí podés visualizar hasta qué punto eso tiene una influencia mayor, justamente porque es un fenómeno acotado. Cuando se trata de, por ejemplo, una lengua como el francés, por ejemplo, en un país francófilo como la Argentina, claro, ya ahí es bastante mucho más complicado. Tenés que buscar otros factores que determinen o que te ayuden a identificar más qué es lo que está, cómo se relacionó la traducción con algunos otros fenómenos. Y la otra cosa en la que pienso es una cosa en la que generalmente no se tiene en cuenta desde el presente en relación al futuro. Voy a dar un caso muy específico. Buena parte de toda la literatura más lúdica de Cortázar se desarrolla en un momento en el cual en Francia, por ejemplo, está muy presente Oulipo, está muy presente Perec, de quien Cortázar por otro lado fue amigo, etcétera, etcétera. Y nosotros, sin saber de la existencia de Oulipo, leíamos ese costado festivo de Cortázar, esa especie de acercamiento a la literatura distinto al que estábamos acostumbrados, sin saber que lo que estaba haciendo Cortázar en cierto sentido era traducir algo que no existía entre nosotros y que de pronto empezara a existir. Entonces, en ese tipo de casos me parece que se visualiza mucho más lo que estaba diciendo Griselda. El problema acá es descular justamente en estos núcleos tan grandes de literatura o de textos en inglés, en alemán o en francés, que tienen una circulación mucho más masiva que la que pueden tener o fenómenos exclusivos de un momento o literaturas que no son ajenas. ¿Alguien más? Acá. Sí, bueno, yo no soy traductora ni pero me acerqué justamente a esto porque hice traducciones para la Escuela de Bellas Artes de Historia del Arte, ¿no? De publicaciones alemanas, alguna inglesa. Y bueno, y pensaba, ahora que lo escuché a usted, con la cuestión de lo que había encontrado en la biblioteca de la universidad, que sí que hay una cantidad de trabajo intercátedra que circulaba, incluso en mi época circulaba en mimeógrafo, por ejemplo de Rodolfo Modern, y que las publicaciones de la facultad, las publicaciones que están en la universidad, en el Instituto de Antropología, cuando fui a buscar material de precolombino, de pintura acá de Colombina del Sur,
encontré un montón de material que estaba o en alemán, en la misma publicación de la universidad, o en alemán y traducido al castellano. Bormida. ¿Cómo? Bormida. Bormida Sí. es un teórico alemán Sí. que desarrolló un papel muy importante dentro de la Facultad de Antropología y que también va a tener una importancia para los arqueólogos también, y fue un modelo de formación. Sí, sí. Y entonces pensaba también en esto de de autores que se eligieron para traducir, o de la historia del pensamiento, ¿no es cierto?, acá en Argentina, de los autores que se hayan elegido, sino tiene también una influencia todo lo que circuló en las cátedras, ¿no? De manera que nunca llegó a publicarse, que dio vuelta pero muchísimo tiempo y que sigue incluso dando vuelta y se sigue haciendo. Y que eso también, porque cada cátedra evidentemente eligió autores y tradujo a lo mejor fragmentos o más que fragmentos, ¿no? Y bueno, eso también tiene que haber dejado, sería un tema interesante para ver. Sí, algunas cosas se terminan publicando, ¿no? En órganos de la universidad que por ahí no trascienden porque no salen, digamos, no se publican en editoriales, entonces no salen al mercado, pero sí terminan publicados como ficha de cátedra o en recompilaciones. Ahora con la existencia o la potenciación, no sé hasta qué punto, de las editoriales universitarias, también eso ayuda, ¿no? Yo pensaba también, mientras usted hablaba, en el trabajo que se hace en Lenguas Vivas en las residencias de traducción. Nosotros trabajamos, somos tutores de los alumnos que tienen que hacer un trabajo de traducción y trabajan, es un trabajo real, no pago ad honorem, pero un trabajo real. Y entonces trabajamos mucho con cátedras de las universidades y ahí traducimos muchas cosas que nuestros residentes traducen, muchas cosas que a veces quedan limitadas al uso de las cátedras o de los proyectos de investigación y que no trascienden, pero claro, es parte de lo que de aquello con lo que se alimentan, digamos, las investigaciones y las clases en la universidad, ¿no? Hay mucho trabajo de traducción intrauniversitaria. Sí, estos que yo comento estaban publicados, ¿no? En la publicación anual de la universidad estaban publicados, incluso estaban publicados en alemán y en inglés, y en castellano, simultáneamente. Hay además otro factor que hay que considerar también, que es el factor de lo fortuito. Vamos a imaginar un profesor que en un determinado momento tiene una beca y se forma con otro profesor que influye en un determinado momento y que de pronto en un país al que se llega finalmente a impartir ese conocimiento, se termina hablando de alguien o de algo que quizás no es tan central de acuerdo a los intereses y demás. Patricia Wilson en La Constelación toma un tema que es bastante interesante, que es la traducción, la supuesta traducción que Borges hace de Faulkner. El Faulkner que traduce Borges, si es que realmente lo tradujo él, es un Faulkner secundario, no es uno de los Faulkner más importantes, y es uno de los primeros que circuló en América Latina. Y por otro lado, es una traducción idiosincrática que está llena de marcas argentinas, como una manera de indicar que el territorio no está determinado por los españoles, sino que, qué sé yo, se habla, por ejemplo, de una granja en Missouri donde hay caranchos, donde hay tranqueras y una cantidad de cuestiones que están mimando al campo argentino en última instancia. Que eso haya ocurrido y que haya tenido la trascendencia que tuvo está ligada a la importancia de Borges, pero dentro de una cátedra universitaria este tipo de cosas también tienen que ver con hechos totalmente fortuitos. Sí, o no sé si totalmente fortuitos, sino más bien con cierta dinámica del mundo académico, que es los viajes, las becas, ¿no? O sea, está ese texto famoso de Bourdieu sobre la circulación internacional de las ideas, donde él dice los textos viajan sin su contexto. Realmente ese es un programa de investigación enorme
el área de la traducción. Pero me parece que Giselle Shapiro agrega algo que me parece que es muy interesante. Viajan los textos y viajan las personas. Y el tema de los viajes y la constitución de redes y los encuentros también es fundamental para los proyectos de traducción, que a veces si no, no se explican, porque no pasan necesariamente por las editoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Allá, si no me equivoco, ¿es allá o no es allá? Sí, es allá. Es allá. Normalmente siempre hay vino para que brindemos, así que están todos invitados. Y acuérdense el martes, vengan porque si no quedamos mal con...